Camboya siempre ha sido uno de los países más fascinantes del sudeste asiático para los viajeros internacionales. Es un lugar donde las casas pueden, literalmente, flotar sobre el agua, aldeas flotantes. Y luego está la comida que deja a los turistas occidentales preguntándose, ¿en serio la gente come esto? Cuanto más tiempo pases en Camboya, más te darás cuenta de que este país es mucho más impredecible de lo que jamás imaginaste. En el documental de viajes de hoy, vamos a explorar 15 datos fascinantes, curiosos y a veces increíbles sobre Camboya, cosas que son completamente normales para los lugareños, pero que son suficientes para sorprender al resto del mundo. Número 15. Cultura de la acera. La gente hace de todo en la acera. En Camboya, la acera es prácticamente un mundo aparte. Verás vendedores de fideos, taburets de plástico, taleres mecánicos, puestos de barbacoa, niños jugando y gente echando la siesta, todo ello compartiendo el mismo pequeño tramo de calle. Basta con salir a la calle en Phnom Penh para tener la sensación de que toda la ciudad se desborda hacia la acera. Se oye el chisporroteo de las freidoras. El olor a carne a la parrilla está por todas partes. Los tuk-tuks pasan zumbando a tu lado. Decenas de pequeños taburetes de plástico se agolpan en el borde de la calle, creando una escena verdaderamente emblemática. El cultivo de heces de plástico. El tráfico y la vida en la calle se mezclan tanto que a veces es difícil distinguir dónde termina la carretera y dónde empieza el restaurante. Hay lugares donde la distancia entre tú y el tráfico que te sigue es prácticamente cero. Estás sentado ahí comiendo y, a pocos centímetros detrás de ti, las motos pasan zumbando constantemente. Algunas personas tienen que inclinarse hacia adelante para esquivar una bicicleta que pasa mientras sujetan sus palillos chinos. No has entendido mal eso. En los países desarrollados, comer justo al lado de una zona de mucho tráfico es casi impensable debido a cuestiones de seguridad y espacio personal. Pero en Camboya, ese es simplemente el ritmo de vida cotidiano. Es más compacto, es más ruidoso, pero también es increíblemente vibrante. Y, sin embargo, es precisamente esa energía caótica y cruda la que crea un ambiente fascinante que muchos turistas occidentales nunca podrán encontrar en las ciudades modernas y excesivamente cuidadas. Número 14. Cabañas de amor. La singular costumbre de cortejo del pueblo Krung. Existe una costumbre entre el pueblo Krung que a muchos les resulta difícil de creer cuando la escuchan por primera vez. Cuando una hija llega a la edad adulta, su familia construye una pequeña cabaña separada, llamada Cabaña del Amor, justo al lado de la casa principal. Por la noche, la joven puede invitar a un chico que le guste a su cabaña privada para charlar, conocerse mejor y pasar la noche juntos. Se basa completamente en la elección e iniciativa de la propia mujer. Si congenian, avanzarán hacia el matrimonio. Si ella siente que no es la persona adecuada, es totalmente libre de seguir adelante y conocer a otro chico. Y esto es totalmente aceptado dentro de la tribu sin ningún tipo de juicio. En realidad, se trata de una tradición muy progresista que otorga a las mujeres el poder de elegir a sus propias parejas, lo que ayuda a prevenir matrimonios incompatibles. Hoy en día, la costumbre de la cabaña del amor sigue siendo un tema recurrente, ya que se la considera una de las tradiciones matrimoniales más singulares y famosas entre las comunidades indígenas de Camboya. Número 3. La vida en las aldeas flotantes de Camboya. En Camboya, a orillas del lago Tonle Sap, el lago de agua dulce más grande del sudeste asiático, se encuentran aldeas flotantes donde la gente nace, crece y pasa toda su vida sobre el agua. Esta es una forma de vida muy real. Hay casas flotantes, escuelas flotantes e incluso mercados flotantes. Todo lo que encontrarías en un pueblo normal está aquí mismo, a orillas del agua. Comen, hacen negocios, compran fruta en mercados flotantes, comen en restaurantes flotantes y realizan sus actividades diarias. Todo ello en barcos. Los habitantes de la zona se ganan la vida con la pesca, la agricultura durante la época de descenso del nivel del agua y el ecoturismo. Lo fascinante es cómo se adaptan los pueblos. Cuando sube el nivel del lago, el pueblo flotante se eleva con el nivel del agua. Cuando baja el nivel del agua, las casas sobre pilotes dejan al descubierto sus altos pilares de madera. Los barcos están justo al borde del lodo.
Las rutas cambian y la rutina de pesca se modifica a medida que los lugareños se adaptan y comienzan a llevar turistas en sus barcos. Sin embargo, esto también tiene su lado negativo: el acceso a la electricidad, al agua potable, al saneamiento, a la educación y a la gestión de residuos sigue siendo un reto importante para los habitantes de esta zona. Número 2. Los alimentos más insólitos que ponen a prueba el valor del turista. Entonces, ¿crees que estás acostumbrado a la cocina asiática? ¿Verdad? Bueno, imagínate esto: una araña del tamaño de la palma de la mano, frita y vendida por todo el mercado. En la ciudad de Sichuan, las arañas fritas, los grillos fritos, los escorpiones, la ensalada de hormigas y el belute, huevo de pato fertilizado, son comidas callejeras increíblemente populares. Los lugareños los comen como si fueran aperitivos normales. Además, está el prahak, una pasta de pescado fermentada con un aroma intenso que deja atónitos a muchos que la prueban por primera vez. Olvídate de las hamburguesas, los perritos calientes o los tacos, las opciones seguras y de siempre. En Camboya, un mercado nocturno puede dejarte completamente paralizado desde el primer puesto, no porque sea caro, sino porque es algo tan inusual, absolutamente alucinante para muchos turistas extranjeros. Pero lo interesante es que esa es solo la mitad de la historia. Junto a esos platos sorprendentes, Camboya cuenta con un mundo culinario completamente diferente. El amok, rico y aromático, la pimienta de Kampot, mundialmente famosa, y el durian de Kampot, considerado un manjar de primera calidad, se sirven en restaurantes de lujo y son muy apreciados por los viajeros internacionales. ¿Por qué coexisten estos dos mundos? La respuesta se encuentra en la historia. En tiempos de guerra y extrema adversidad, la gente se veía obligada a utilizar cualquier fuente de alimento posible para sobrevivir, desde insectos hasta pescado fermentado, y hasta el día de hoy, se ha convertido en una parte integral de su culto. Número 11. La vida nocturna de Camboya después de medianoche. Un mundo que pocos turistas llegan a ver. En Camboya, la vida nocturna no se limita a salir por la noche. Es como si toda la ciudad estuviera despertando por segunda vez. Lo que más sorprende a muchos turistas es cómo pueden coexistir dos ambientes nocturnos completamente opuestos en la misma calle. En Phnom Penh, encontrarás zonas de ocio nocturno con un ambiente claramente orientado al entretenimiento para adultos. Existen zonas residenciales para expatriados, salones discretos, bares de cócteles con iluminación tenue, casinos y karaokes donde se reúnen profesionales de negocios, expatriados de larga duración y personas adineradas. Los bares de lujo en azoteas reproducen música electrónica a todo volumen bajo luces de neón y sirven cócteles que pueden costar $100. Sin embargo, a tan solo unos cientos de metros de distancia, es un mundo completamente diferente. Mercados nocturnos, comida callejera, música a todo volumen, cervezas que cuestan entre 50 centavos y $1, y taburetes de plástico que se desbordan hacia la acera, con motocicletas que pasan zumbando junto a los clientes. Cientos de personas están sentadas al aire libre disfrutando de una cerveza. Los desconocidos pueden brindar y gritar "chuli" como viejos amigos. Aunque se hayan conocido hace apenas unos minutos, todo coexiste en una misma calle, tan cercana, tan auténtica, tan llena de vida. En Europa o Estados Unidos, la vida nocturna suele estar dividida por zonas y distritos. Aquí están los bares, al lado las discotecas. Todo está claramente organizado, pero Camboya es diferente. El lujo y la vida cotidiana de las calles locales conviven en armonía. No necesitas cambiar de barrio. Basta con dar unos pocos pasos para entrar en un mundo completamente nuevo. Número 10. Hay familias que viven dentro de los cementerios. ¿Te atreverías a vivir en un lugar donde cada vez que abres la puerta de tu casa, ves lápidas justo delante de ti? Para mucha gente, eso suena como una auténtica pesadilla. Pero en Camboya, hay familias que han vivido así durante años. En algunas zonas empobrecidas, la gente construye chozas improvisadas o pequeñas viviendas escondidas entre las tumbas, simplemente porque es el único lugar donde tienen para vivir. Lo que resulta aún más asombroso es lo completamente normal que parece la vida cotidiana allí. Los niños corretean y juegan justo al lado de las lápidas. Los adultos cocinan,
Lavan la ropa y charlan entre las hileras de tumbas como si estuvieran en un barrio cualquiera. Algunas familias son contratadas para cuidar las tumbas, limpiarlas o mantener el cementerio. Con el tiempo, el lugar deja de ser simplemente un cementerio y se convierte en un espacio compartido para vivir y trabajar, perteneciente a una comunidad muy unida. En Camboya, la pobreza a veces redefine la frontera entre los vivos y el lugar de descanso final de los muertos de una manera muy diferente. En noveno lugar, los tuk-tuks son una parte fundamental de la vida cotidiana en Camboya. Un tuk-tuk camboyano es prácticamente el alma ambulante de toda la ciudad. Si viajas a Camboya, hay algo de lo que prácticamente no puedes escapar. El tuk-tuk está en todas partes. Temprano por la mañana, justo al mediodía o incluso a las 2 AM. Basta con salir unos minutos a Phnom Penh o Siem Reap para ver decenas de tuk-tuks que pasan zumbando constantemente, como la sangre que corre por las venas de la ciudad. Pero aquí viene lo interesante. En Camboya, los tuk-tuks son mucho más que un simple medio de transporte. Muchos conductores hacen las veces de guías turísticos, agentes de viajes y narradores de historias. Apenas llevas un par de minutos en el vehículo y ya te están señalando los mejores sitios para comer, los barrios con más ambiente nocturno, los lugares que deberías evitar, e incluso puede que te cuenten toda la historia de su vida. En Camboya, un tuk-tuk no solo transporta pasajeros, sino que transmite toda la esencia de la ciudad. En octavo lugar, en Camboya, no regatear a veces es lo más extraño. ¿Te creerías que en Camboya a veces puedes comprar un artículo por menos de la mitad del precio que pedía originalmente el vendedor? Suena difícil de creer, ¿verdad? Muchos turistas que visitan el país por primera vez tienen exactamente la misma reacción. Un momento. Aquí no hay precios fijos. En Camboya, regatear es prácticamente una forma de vida. El vendedor te mira. Tú le devuelves la mirada y comienza una pequeña negociación. Lo que sorprende a muchos turistas extranjeros es que el precio inicial suele ser solo una puja de salida. No estamos hablando de ahorrar unos pocos centavos. A veces, si sabes regatear, puedes conseguirlo a mitad de precio. En Estados Unidos o Europa, los precios suelen ser fijos. Pero en Camboya, el precio puede depender de cómo hables, de tus habilidades de negociación y de si pareces o no un turista. Lo divertido es que a muchos vendedores no les molesta en absoluto el regateo. Preguntas por el precio, sonríen, les haces una contraoferta más baja, fingen estar sorprendidos y la conversación fluye con naturalidad a partir de ahí. La mejor sensación es cuando consigues una ganga y el vendedor sigue encantado de realizar la venta. No se trata solo de una transacción, es como un juego social, pero único de Camboya. En séptimo lugar, el coste de vida en Camboya se encuentra entre los más baratos del mundo, con tan solo $700 al mes. Muchos extranjeros se sorprenden un poco con los precios cuando llegan aquí por primera vez, pero en el buen sentido, porque son muy bajos. Una comida callejera suele costar entre $1 y $3. Un café local cuesta alrededor de $1. Y en Pub Street puedes encontrar happy hours, donde una cerveza cuesta tan solo entre 50 centavos y $1 el vaso. Tomar un tuk-tuk para moverse por Phnom Penh cuesta solo unos $2. Lo que más sorprende a la gente es el alquiler. Un apartamento económico suele costar entre $200 y $500 al mes. Incluso un buen apartamento diseñado para expatriados cuesta solo entre $700 y $1,500, lo que sigue siendo una fracción de lo que pagarías en Nueva York o California. En los países desarrollados, muchas personas tienen que trabajar muchísimo solo para poder pagar el alquiler cada mes. Pero en Camboya, muchos viajeros sienten un enorme alivio en lo que respecta a los gastos de manutención. Los costes son menores. La vida transcurre a un ritmo más pausado y la presión financiera es mucho menor. ¿Te gustaría viajar a Camboya o vivir allí? Deja un 1 en los comentarios si dices que sí y un 0 si dices que no. En sexto lugar, festivales únicos y fascinantes que solo se encuentran en Camboya. Si visitas la zona durante el Año Nuevo Khmer, verás como todo el país se transforma en una enorme arena de batallas acuáticas.
Las calles están llenas de risas, música y fiestas sin parar. Pero tan solo unos meses después, Camboya adquiere un ambiente completamente diferente. La mayoría de los extranjeros consideran Halloween como la festividad más importante del año relacionada con los espíritus. Sin embargo, Camboya se ha convertido en un festival profundamente espiritual que sorprende a muchos turistas. Durante 15 días, los lugareños acuden a los templos al amanecer para ofrecer comida a sus antepasados. Creen que los espíritus que aún no han fallecido están esperando que sus familiares les traigan ofrendas. Mucha gente se levanta a las 13 de la madrugada solo para llegar a los templos antes del amanecer. Mientras que el Año Nuevo Khmer muestra su vibrante energía y Chumben refleja su lado espiritual, la danza Apsur resalta la belleza artística de Camboya. Si el ballet occidental se basa en la precisión técnica, Apsara es como el arte del hipnotismo a través del movimiento. Los bailarines doblan las manos y los dedos en ángulos que parecen casi imposibles. Cada gesto es tan fluido y preciso que resulta surrealista. Esa es la belleza de los festivales camboyanos. Cada una es como una puerta que se abre a una faceta diferente de este país. Vibrante, espiritual y con una identidad rica. Déjame saber en los comentarios qué festival alrededor del mundo te ha impresionado más. Número 5. El tráfico en Camboya. Caos alucinante. Si pisas las calles de Phnom Penh por primera vez, muchos turistas tienen exactamente el mismo pensamiento. ¿Cómo demonios puede la gente conducir en medio de esta locura? Las motocicletas ocupan cada centímetro de espacio vacío. Los tuk-tuks se abren paso zigzagueando entre los coches. Los peatones cruzan justo en medio del tráfico que viene de frente. Pero lo extraño es que el tráfico sigue fluyendo como un río que nunca deja de correr. Verás motocicletas que transportan familias enteras, docenas de cajas o carga apilada mucho más alta que el conductor. Para los camboyanos, esta es una imagen completamente normal, pero para muchos turistas, parece una extraña forma de caos organizado. En Camboya, la conducción depende en gran medida de los reflejos rápidos, el contacto visual y la capacidad de esquivar a los demás en fracciones de segundo. Es como observar un enorme banco de peces en el océano. A primera vista, parece caótico, pero debajo hay un ritmo extraño que solo los lugareños comprenden de verdad. Y eso es probablemente lo que más sorprende a los extranjeros. Camboya no intenta controlar completamente el caos. Simplemente aprenden a vivir con ello cada día. Si estuvieras en mi lugar, ¿te atreverías a cruzar la calle en medio de ese flujo incesante de tráfico? Déjame tu opinión en los comentarios. En cuarto lugar, los destinos turísticos más espectaculares de Camboya. Si te dijera que existen 5 mundos completamente separados dentro de un país tan pequeño como Camboya, ¿me creerías? En una sola excursión, podrías comenzar el día entre los templos milenarios de Angkor Wat, donde las enormes estructuras de piedra y las gigantescas raíces de los árboles hacen que todo el lugar parezca una civilización perdida. Unas horas más tarde, podrías estar en las playas de Kong, con sus aguas turquesas y su arena blanca y fina que te harán sentir como en un paraíso tropical en el Océano Índico. Al dejar atrás las islas, Kampot te sumerge en un ritmo de vida totalmente diferente. Sus calles tranquilas, su antigua arquitectura colonial francesa y sus famosas plantaciones de pimienta hacen que parezca un rincón olvidado de la vieja Europa, justo en medio del sudeste asiático. Más allá se encuentra Mandulkiri, donde bosques, cascadas y ondulantes colinas verdes se extienden hasta el horizonte, dando la sensación de haber desaparecido por completo del mundo moderno. Y por último, está Tonle Sap, donde miles de personas viven en aldeas flotantes sobre el agua y se adaptan a un fenómeno alucinante. Un río cuyo curso se invierte según la estación del año. Lo increíble es que no hace falta viajar por varios países para disfrutar de estos paisajes. Todos ellos se encuentran aquí mismo, en un solo país llamado Camboya. En tercer lugar, en Camboya, la gente puede convertir una calle entera en un lugar para bodas. Aquí sucede algo que, si ocurriera en la mayoría de las ciudades occidentales,
Los vecinos probablemente llamarían a la policía de inmediato, pero en Camboya sucede con tanta frecuencia que nadie le da importancia. Estamos hablando de instalar una carpa de boda gigantesca en medio de un barrio, que se extienda por toda la acera y ocupe una buena parte de la calle. Para muchas familias Khmer, una boda no se trata solo de los novios. Es un evento comunitario en toda regla. De la noche a la mañana, una calle cualquiera puede transformarse en un lugar para bodas, con arcos florales, un escenario, una banda en vivo y cientos de invitados. Muchos turistas extranjeros se quedan completamente desconcertados cuando experimentan esto por primera vez. Irán conduciendo por la carretera y de repente se encontrarán con una carpa gigante que les bloquea el paso, con música a todo volumen por todo el vecindario y multitudes de personas elegantemente vestidas entrando y saliendo. Literalmente, da la sensación de que todo el vecindario está celebrando un festival juntos. Lo interesante es que a los lugareños normalmente no les molesta en absoluto. En lugar de verlo como una molestia, muchos lo consideran una ocasión feliz para compartir con sus vecinos, y esa es una de las diferencias culturales más notables en Camboya. Algunas bodas no se celebran a puerta cerrada, se convierten en parte viva y palpitante de la misma calle que la gente llama hogar. En segundo lugar, las mujeres camboyanas viven entre dos mundos completamente diferentes. Imagínate esto, una joven con pluma estilográfica, TikTok en la mano, que habla inglés con fluidez, dirige su propio negocio, frecuenta cafeterías, se reúne con clientes internacionales y usa las redes sociales a diario. Al verla, muchos turistas pensarían, Camboya es mucho más moderna de lo que imaginaba, y eso es absolutamente cierto. Muchas jóvenes camboyanas de hoy en día son increíblemente dinámicas, seguras de sí mismas e independientes. Pero lo fascinante es que, detrás de esta fachada moderna, todavía existe un mundo completamente diferente. La familia, el honor y la imagen de la mujer ideal. En la cultura camboyana, las mujeres tienen profundamente arraigadas la costumbre de caminar con cuidado, hablar en voz baja y nunca mostrar enfado. Puedes ir por la calle luciendo un atuendo muy moderno, pero en el momento en que pongas un pie en casa, todo puede cambiar en un instante. Es un contraste muy singular para las mujeres camboyanas, y es algo que la mayoría de los turistas ni siquiera perciben. En primer lugar, en Camboya, a veces salvar las apariencias es más importante que las reglas. He aquí una verdad fascinante sobre Camboya. A veces, ganar una discusión no es tan importante como asegurarse de que nadie quede en ridículo. En muchos países occidentales, lo correcto y lo incorrecto suelen estar muy bien definidos. La ley es la ley. Si tienes razón, ganas. Si te equivocas, asumes la responsabilidad. Pero en Camboya, mucha gente hará todo lo posible por evitar avergonzar a alguien o hacerle quedar mal en público, aunque esa persona esté completamente equivocada. Por este motivo, algunas discusiones no terminan con un ganador claro, sino con ambas partes logrando salvar las apariencias la una de la otra. Para muchos turistas occidentales, este concepto puede resultar bastante difícil de comprender. Se utilizan para una comunicación directa, concisa y sin rodeos. Pero en Camboya, las emociones, la armonía y cómo te perciben los demás a veces son tan importantes como quién tiene razón o no. Un país a la vez caótico y absolutamente cautivador, tanto antiguos como modernos. Un lugar donde cosas que uno pensaría que nunca podrían coexistir aparecen en la misma calle. Acabamos de descubrir 15 datos increíbles sobre Camboya. Cuanto más tiempo permanezcas en Camboya, más tendrás la sensación de estar entrando en un mundo completamente diferente. Una que funciona con su propia lógica única. Y ahora tengo mucha curiosidad por saber qué dato de este video te sorprendió más. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte si quieres descubrir más datos fascinantes sobre el choque cultural en todo el mundo.